Gracias, Mario. Gracias, buenas noches a todos. Felicidades por el evento. Para mí es un placer pues que me hayan regalado otra vez un segmento como parte de la estructura y del trabajo que se ha hecho durante estos años. La verdad es que para mí es gratificante observar que la unidad sigue latente y que el tema va muy ad hoc a lo que precisamente se vive actualmente. Afortunadamente, el movimiento creo que ha tomado una estructura diferente y es importante observarlo. La unidad es uno de los legados del programa de Alcohólicos Anónimos, y el hecho de que el eslogan de la estructura sea que el de la unidad somos todos, creo que abre una puerta muy grande. Cuarto y quinto paso ha tenido un acierto desde mi punto de vista. Las reglas han cambiado y eso es importante observarlo. Creo que la transición de cómo se han cambiado las reglas, a algunos nos costó trabajo en su momento. Ha habido pioneros de tratar de hacer la unidad. Desgraciadamente a veces, pues creo que el movimiento no ha estado listo o no estaba listo para los cambios que se requerían. Las reglas cambiaron hace 34, 35 años. Los que tuvimos la oportunidad de llegar cuando todavía no había un modelo estructurado de cuarto y quinto paso, lo único que había era Alcohólicos Anónimos para nosotros. Alcohólicos Anónimos tradicional, o en su momento 24 horas, y realmente para la familia lo único que había era Al-Anon, y que desgraciadamente a veces pues no estaba muy abierto para la familia. Escuchaba yo hace rato a algunas de las autoridades, y es cierto, la parte más grande del movimiento de cuarto y quinto paso son las mujeres. Hay más mujeres que varones, no es para que se inflen, es simplemente circunstancialmente así es. Sí, no, la verdad es que el modelo ha cambiado, y precisamente porque la enfermedad actualmente se conoce desde otra óptica, y parte de hacer la unidad, y creo que lo que ha aportado de manera positiva a la estructura, es que no estamos abiertos a la información y que hemos partido ese paradigma de que las cosas no pueden cambiar. Las reglas han cambiado, hay otro tipo de problemáticas, otro tipo de enfermedades, otro tipo de adicciones, también es cierto. Los que nos dedicamos de manera profesional a esto, nos queda claro que la estructura para que alguien deje un proceso adictivo es su entorno familiar, es la estructura. Si la familia no se integra, son muy pocos los resultados. Y actualmente, afortunadamente, la norma de salud ya exige el tratamiento de la familia, que la familia se integre a la recuperación, si no realmente la expectativa de acierto en el tratamiento es muy bajo. Y eso ha abierto una oportunidad para que como estructura le demos un sentido diferente. Anteriormente era el adicto y su problemática, ahora es la familia como el génesis de una problemática como tal. ¿Esto qué tiene que ver con el tema? Que desgraciadamente a veces las personas no alcanzamos a observar que muchos de los patrones de conducta vienen de raíz. Mientras no haya un inventario, va a ser muy difícil que la persona pueda ver una realidad diferente. Y también es cierto que a veces es difícil hacer la unidad, y lo comprendo. Si realmente quien atenta contra una fuente de vida se diera cuenta del daño espiritual que se hace, yo creo que dejaría de hacerlo. El impacto que puede tener un mal manejo, o a veces dice un autor que a mí me gusta mucho, dice él que un líder sin sabiduría es muy peligroso, y sobre todo un sabio sin liderazgo pues es inútil. Y creo que eso es lo que reúne la estructura. Hay gente que tiene la capacidad por su propia experiencia, pero también es cierto que lo que nos da fortaleza es la unidad, y creo que aquí se ve. Desgraciadamente, al inicio de todo esto, los que nacimos hace ya cuando estaban haciendo el movimiento en cuarto y quinto paso, pues yo creo que nos enfocamos a hacer los grupos más grandes y a llevar más escribientes, sin darnos cuenta del daño que le estábamos haciendo al movimiento. Porque nos preocupábamos cuánta gente llevábamos, pero nunca nos cuestionamos cuánta gente se quedaba. Y cuál era el resultado de que la gente se quedara, bajo qué esquema se quedaban las personas. Y desgraciadamente a veces los equipos más fuertes, pues los rompe el ego, la soberbia y la parte de quererme salir con la mía. Hace algunos años hubo intentos de hacer un modelo de estructura. Algunos conocieron a mi padre, a Robertote. Él en su momento escribimos un libro, y lo comento porque hace rato lo comentaban, el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, y fue porque
Perdón, es que empezó como edecán, Gabriel. Gracias, Gabriel. Y el libro, y sí me gustaría porque creo que algo es muy peligroso dentro de nuestra sociedad. La información es poder, ¿eh? Y una información deformada puede generar mucha confusión. Yo fui compañero de mi padre en el programa durante más de 30 años. Soy un ser afortunado porque tuve un padre en tratamiento. Y en algún momento surgió la inquietud de dejar las bases ya establecidas porque había muchos mitos. Y de repente algunos decían que tenían 40 años que habían hecho la experiencia y pues solamente que lo hubieran hecho de 6 años, ¿no? Porque no cuadraban los tiempos, estaban surgiendo supuestos líderes y demás. Entonces tuvimos a bien tratar de buscar a los iniciadores del movimiento para generar una unidad verdadera y que quedara plasmado en un libro donde los actores que realmente estuvieron en ese momento dieran un testimonio y paradójicamente todos los testimonios coinciden de cómo inició el movimiento. Inició por necesidad, por las necesidades sociales que teníamos. Entonces tuvimos a bien buscar a las primeras personas que hicieron estas experiencias y a los fundadores de los primeros 3 grupos que surgieron del movimiento, que fue el Grupo Centro, que de ahí se desprendió el Grupo Sur y posteriormente se desprendió el Grupo Norte. Y me gustaría aclararlo porque escuchaba hace rato y lo que dijeron es mentira. A las únicas personas que fuimos a buscar para que se hiciera el libro fue a Mario Gómez, que aceptó escribirlo y ahí está su testimonio. Lógicamente Nacho Quintana, que estaba trabajando con nosotros ya en ese momento, bueno, estábamos trabajando en conjunto. Deja su testimonio Silvia Gutiérrez, también esposa de Nacho Gómez, de Nacho Gómez, no nomás que me oiga, de Ignacio Quintana. No, ahora sí me pasé, ¿verdad? Deja su testimonio. La que no acepta dejar su testimonio es Norma, que después hubo un problema porque después dijo, ¿qué crees? Que siempre ya sí, pero ya estaba impreso el libro, entonces ya no se pudo hacer nada. Los que fuimos fundadores del norte, que era Carlos de la O, Rigo, el de las heridas, algunos lo ubicarán, lógicamente el padrino Samuel de Sentis y su servidor. Se le pide a una persona que tiene una orientación sexual diferente a la norma, un joven homosexual deja su testimonio dentro de cuarto y quinto paso, y un joven en el movimiento. Fueron los que dieron su testimonio, porque la idea de mi padre era que no se entrevistara a nadie que se desprendió de manera violenta de los primeros 3 grupos, porque realmente ese fue el problema, que de repente fue un boom tan grande que cada quien empezó a trabajar por su propia cuenta y desgraciadamente no teníamos la estructura para hacerlo. Si ustedes quieren abrir un grupo de Alcohólicos Anónimos, hay una intergrupal donde tú te acercas, te entregan un manual, te entregan pasos, tradiciones y te dicen sobre esta línea se trabaja. Cuarto y quinto paso creció desordenado y desgraciadamente, bueno, pues hubo problemas por ello. Actualmente cada quien está trabajando de acuerdo a lo que concibe como su línea de trabajo, y nosotros partimos de la base de que para que haya unidad, pues lo primero que tiene que haber es conocimiento. Una conciencia ignorante es una conciencia manipulable y tenemos la obligación de preparar a las personas, porque a veces, y creo que es verdad, de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Se necesitan recursos, se necesita conocimiento y la experiencia que sobra dentro de las agrupaciones. Romper el paradigma de que el que estemos unidos no representa que seamos iguales, podemos ser diferentes y respetar la singularidad de cada modelo de tratamiento. Al final del día la unidad es todos, es todos. Yo comprendo que la unidad, cuando se habla de todos, es que cada quien tiene un perfil y una necesidad diferente. Que hay factores que nos hermanan, es cierto. ¿Cuál será la diferencia entre una codependiente y un drogadicto? ¿Quién sufrirá más? Es similar, pero simplemente pega de manera diferente. También es entendible que habemos personas que nos cueste más trabajo, y es parte de la estructura, es parte del trabajo que queremos proponer, porque mientras esto no se vuelva preventivo, mientras esto no se baje a la raíz de donde está surgiendo. A mí en una ocasión me decía mi padre, si tú no crees que esto un día va a ser preventivo, no tienes nada que hacer aquí. La idea es que tu hijo sea amigo de los Alcohólicos Anónimos, no un drogadicto como tal, y después empezamos a ver ese tipo de problemáticas. Personas que nos conocimos hace 25, 30 años en un grupo, nos conocimos solteros, nos conocimos sin hijos, nos encontramos 20 años después y ya vienen con un chamaco de este tamaño. El problema es que lo traen porque ya tiene problemas de drogadicción. Entonces, ¿a dónde te llevaste el programa?
Desgraciadamente esto se ha venido repitiendo. ¿Cuál es la idea? Volver esto preventivo, y la manera de prevenirlo es comprender que las personas aprendemos a través del modelaje, que si no tenemos inventarios, y yo entiendo por qué a tantas personas les cuesta trabajo hacer la unidad, que quede claro que no son ustedes, o sea, ¿por qué a veces hay tantas personas que parece que están enfocadas en encontrar los defectos más que los aciertos? Porque simplemente no tienes inventarios. ¿Quién te genera el sentido de pertenencia y de unidad? Hay una figura psicológica que se llama lealtad parental, ¿sí la conocen? Me preguntaba una persona, ¿por qué el grupo Samadhi es tan fuerte, que es al que yo milito? Le digo, porque estoy al lado de mi hermano, porque estaba al lado de mi padre, porque estoy al lado de personas significativas que no necesariamente tenemos que ser iguales. Yo recuerdo que en una ocasión mi padre me encontró peleándome con mi hermano por unos bisteces. Los que tenemos hermanos de la edad sabemos más o menos cómo está la problemática. Y nos estábamos peleando por unos bisteces y yo me enojé y agarré los bisteces y los aventé por la ventana para que se los comieran los perros. O sea, de ese vuelo. Y recién dije, ni para ti, para mí, para el diablo, ¿no? Sí, muy cuartopacero. Y recuerdo que mi padre entró y me dijo, es la última vez que yo los veo peleando por comida. Yo los veo peleando por dinero, por comida o por una vieja, y perdón por la expresión, a los dos les parto la madre. ¿Te queda claro? Esa es la lealtad parental. A veces los padres, sin darnos cuenta, la rompemos. Si me dices quién hizo la travesura, a ti no te hago nada, pero expone a tu hermano. Y se empieza a romper. Hay quien dice, a mí me cuesta mucho trabajo hacer la unidad. Te comprendo, no tienes inventarios. ¿Quién fue el primero que tuvo que haber sido leal contigo? Tu padre, tu madre, son las personas que nos generan una conexión reticular. Hay quien no lo alcanza a percibir porque simplemente no están dentro de sus inventarios. Afortunadamente hay un autor que es el padre del humanismo que se llama Carl Rogers, y él comenta que a veces la parte terapéutica es la tercera y última oportunidad que se da a un enfermo emocional. Ese es el papel que jugamos nosotros. A lo mejor las personas que se llegan a acercar a un grupo es la última vez que se dan la oportunidad de creer que alguien los puede aceptar incondicionalmente. Él decía, el privilegio de ser escuchado con respeto, de que hay una aceptación incondicional. Desgraciadamente, a veces ha sido refugio para mucho tirano, y también hemos sabido gente que con muy buena intención, pero con muchos recursos, a veces no hemos podido aportar lo mejor. No vamos a ser abogados del diablo. Hubo errores, hubo muchos errores al inicio de todo esto, pero también es cierto que hubo muchos aciertos. Y de ahí surgió la necesidad de hacer los simposios, de ahí surgió la necesidad de hacer el libro. Los que han leído el libro sí saben por qué se escribió el libro. Los que son un poquito más veteranos, para no decir que son más viejos, sí, recordarán que anteriormente los buenos eran los grupos tradicionales de hora y media, y los rudos éramos los de cuarto y quinto paso, los de 24 horas, y se nos veía como la parte perversa del programa, los violentos y demás. Cuando empieza a salir cuarto y quinto paso ya se espantaban de nosotros hasta los de 24 horas. Y entonces llama una persona a un programa que se transmitía, no sé si a nivel nacional, que se llamaba La Mano Peluda. ¿Nunca lo escucharon? Y se empieza a quejar de que está endiablado porque fue una hacienda maldita donde le hicieron no sé qué tantas cosas, y empieza a despepitar todo el modelo, Y veníamos precisamente a un congreso aquí en Michoacán, mi papá y yo en el carro, y me dice, marca, cabrón. Y yo estaba marque porque queríamos levantar la mano y decir, no es cierto. Así como a veces se para gente al frente y dice tantas mentiras e inventa unas fantasías impresionantes, así estaba sucediendo. Entonces le dije, ¿sabes qué? No se puede. Y me dijo, papá, tenemos que dejar un legado donde no nada más se hable mal de lo que hicimos, de las cosas positivas también. Y cuarto y quinto paso ha tenido muchos aciertos. El trabajo ya no nada más es para el adicto, aquí hay familias completas. Y si eso no se le puede entender como unidad, entonces no estamos hablando del mismo concepto. No puede haber nada más gratificante. Los niños aprenden a amar siendo amados, ¿sí lo sabían? Y los seres humanos aprendemos a vivir congregados, viendo amor, viendo confianza y viendo pertenencia dentro de nuestro entorno. Ojalá y algunos entendiéramos que muy probablemente a nosotros se nos ha asignado ser el último eslabón de una cadena de sufrimiento que a veces ha sido generacional.
y que no es lo que falta voluntad, lo que faltan son recursos, lo que faltan son oportunidades, y el sueño de muchos de nosotros es que donde escriba cualquiera de mis familiares tenga la misma oportunidad de escribir, porque hay un modelo establecido con características de recuperación. Por eso es que la estructura se ha enfocado tanto en la capacitación y en acercarnos a quien sabe. Me decía un profesional de la salud del Estado de México, decía, ¿sí sabes cuál es la diferencia entre un padrino y Dios? Y le dije, no. Me dice que Dios no se siente padrino, ¿no? Que tiene la humildad, sí, de acercarse con las autoridades. Fíjense qué paradójico, se los digo como profesional. Los profesionales mandamos a la gente a los grupos y los padrinos están en contra de que se acerquen con nosotros. O sea, qué absurdo. Podríamos trabajar en unidad y obtener excelentes resultados. Hay quien tiene la experiencia, algunos somos especialistas en el modelo, pero tú eres especialista en tu historia. Y cuando dos especialistas se juntan a trabajar, se obtienen resultados impresionantes. Se obtienen muy buenos resultados, porque todo especialista va a sumar, y el adicto, el codependiente, el adicto a las relaciones destructivas, el ludópata, cualquier tipo de adicción, ya sea de ingesta o de proceso, sabe lo doloroso que es vivir con una adicción de manera constante donde lastimas a la gente que más amas. Porque desgraciadamente el adicto no daña a la gente de afuera, empieza por destruir su entorno. Algunos necesitamos tomar conciencia del rol tan importante que necesitamos llevar a cabo, que es estar en unidad, porque juntos somos mucho más fuertes, compañeros. Porque el sueño de muchos de los que se fueron, y seamos honestos, se nos están yendo los viejos, ya se empezaron a ir, ya se fue mi padre, ya se fue Nacho, hay gente que se está yendo, y que si no tomamos lo mejor de esas personas por arrogancia, estamos condenados a repetir los mismos errores que se cometieron al principio. Los que tenemos oportunidad de convivir hasta con personas de otros países, de verdad es impactante cómo están haciendo las mismas tonterías que hicimos aquí en México. Cómo el lucro basado en factores de espiritualidad nos ha dañado tanto como movimiento. Cómo la necesidad de protagonismo. Me preguntaba el otro día una persona de la estructura, ¿qué se necesitará para que hagamos la unidad? Y creo que muchos nos lo hemos preguntado. Los que salimos a compartir a veces nos dicen, es que esto está creciendo. No es cierto. Les tengo que ser honesto, no es cierto. Cada vez hay más grupos, pero cada vez hay menos conciencia. Ese es el problema. Me decía una persona, es que ahora hay más grupos. Sí, pero antes habíamos 3 grupos de 400 personas. Ahora hay 1000 grupos con 2, ¿no? Y son familiares, o sea, sí, de verdad que te dicen, oye, te invito a compartir, tengo más gente a veces en mi consultorio que tú en tu grupo. No sé, eso no es un grupo, es absurdo, de verdad. O sea, es porque yo quiero mi grupo y yo quiero poner mis reglas. Un problema de gobernabilidad. El primer paso para el adicto es su ingobernabilidad. Hasta que no se comprenda que el alcoholismo, la drogadicción es un síntoma, más no la enfermedad, no la vamos a poder abordar de manera adecuada. Me preguntaba qué se necesita para poder alcanzar la unidad que no nos vengamos a realizar aquí. Que te realices en tu casa, que seas una persona crítica, que antes de que le creas a alguien que agarre un micrófono y se para aquí, te observes a ver cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo trata a los compañeros, cómo trata al que va llegando. Que mientras no haya congruencia, esto no se va a volver atractivo. Que si te quieres realizar, vete a la escuela, vete a tu trabajo, lo que para ti sea importante. Desgraciadamente muchos nos venimos a realizar aquí. Y en ese afán, el ego le ganó a la unidad. La fuerza se debilitó cuando empezó a haber división en cuestión de quién tiene la razón. Y a veces el problema no es de quién tenga la razón, sino desde la percepción que lo estoy viendo. ¿Qué te hace creer que tu modelo es mejor que el mío? ¿Qué te hace creer que yo no le puedo nutrir a tu proceso? Esa es la parte que como movimiento es responsabilidad de los que vamos llegando. Me decía una persona, es que tú defiendes el movimiento como perro. Pues claro, aquí dejó de beber mi madre tiene 30 años sin consumo y llegó un grupo de 4º y 5º paso. Aquí mis hermanos dejaron de consumir, aquí mi padre dejó de consumir y yo también. Y hay quien dice, ¿crees que ya me tenga que ir? Pues nomás nos tardamos 8 años en llegar todos, Hay quien dice, ¿y cómo le hiciste? Fueron 8 años donde el más necio terminó llegando y un sábado en la noche nos encontramos en una hacienda haciendo una cadena
y paradójicamente lo que hizo pedazos mi familia, que fue el alcohol, fue lo que la volvió a unir. Esa es la magia de la recuperación, esa es la magia del trabajo en grupo. Y quien toma la posición de trabajar en unidad fortalece el movimiento. Por eso es tan importante observar que mientras las personas tengamos la capacidad de reconocer las habilidades del otro, hay esperanza de que el proceso funcione. ¿Cómo puedo hacer crecer el movimiento en unidad? Pon la parte que te corresponde, pon el rol que te corresponde. Y yo creo que es tan importante la señora que prepara las tortas en la cocina como el coordinador. Creo que es tan importante que se lleve el programa a la casa como saberlo expresar y volverte un excelente orador, que desgraciadamente a veces pues no tenemos las mejores referencias, y seamos honestos. Yo convivo con muchas autoridades también, y se meten a buscar cuarto y quinto paso en internet, y sí saben qué encuentran, ¿no? No voy a entrar en detalles, sí saben qué encuentran. Me decía mi padre, llévate el programa a tu casa, déjales a tus hijos una cultura del deporte, trata a tu mujer como me te hubiera gustado que yo tratara a tu madre, y entonces estás trabajando en tu nicho para que lo puedas transmitir con congruencia. ¿Cuál es el compromiso de los que llegamos? Ser congruentes y comprender que parte de la congruencia es ser empático, que es una de las estructuras psicológicas maravillosas, ponerme en los zapatos del otro y comprender que tu verdad para ti es importante, pero no desde la posición de tú estás enfermo y yo estoy sano, que ahí muchos nos hemos perdido. A veces nos llegan personas, sí se han dado cuenta, que ya no traen las mismas problemáticas que nosotros. Aunque no lo crean, llegan personas que lo que quieren es entender de desarrollo humano y que no necesariamente traen un problema de drogadicción o de alcoholismo. A veces nos llegan señoras que su dolor es saber que su hijo se está matando con las adicciones. Y esa es la parte dolorosa, que si no me vuelvo empático, pierdo la facultad de empatar emocionalmente contigo, y es una de las herramientas más poderosas. Algunos lo conocen como puente emocional, ¿no? Lo conocen como empatar y poder acompañar al otro de una manera respetuosa. Afortunadamente creo que el movimiento desde mi óptica está cambiando. A mí me da mucho gusto ver que cada vez llegan personas más jóvenes, y no en consumo, sino con la necesidad de llegar con un tratamiento diferente. A veces es triste darnos cuenta del tipo de drogas que está llegando a México. Yo tengo pacientes que juran y perjuran que nada más consumieron marihuana, pero salen positivos en metanfetamina. Están empapando la marihuana de la nueva droga de fentanilo, salen positivos. Mientras algunos nos estamos peleando a ver quién es más bueno y quién fue el primero y el último, hay quien está avanzando en los procesos donde desde la primera dosis tienen brotes psicóticos, donde nuestros jóvenes están enloqueciendo y estamos perdiendo una generación, y algunos nos estamos peleando por ver quién es el más chingón y quién tiene más poder dentro de una agrupación. Eso es lo paradójico. Con este sí voy y con el otro no, porque este sí es mi amigo y porque no. ¿No te das cuenta lo que está sucediendo? ¿Sí comprendes el efecto mariposa, que lo que hagas el día de hoy puede representar un cambio muy significativo en lo que viene? Que muy probablemente los hijos de ustedes y los míos van a tener una oportunidad de vida muy diferente a la que tuvimos nosotros. A veces es conveniente ponerme y preguntarme a mí, imagínate si hubieras tenido padres más sanos, la calidad de vida que hubieras tenido. ¿Te has puesto a pensar hasta dónde hubieras llegado sin tus miedos? ¿Dónde estarían? ¿Dónde hubieras llegado? Yo trabajo con muchos jóvenes, talentosos, algunos muy buenos para el fútbol, para el deporte, para determinadas cosas, y es muy doloroso ver cómo tantas facultades y tantas cualidades se están yendo a la basura. Ves el daño neurológico, cómo cada vez se van deteriorando más, y que a veces no hay las suficientes herramientas por el rol tan importante que jugamos nosotros como un soporte social, como agrupaciones. Me decía una persona el otro día, tú me odias, yo no puedo odiar a alguien que pelea con los mismos demonios que peleo yo. Y podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero respetarnos. Pero respetar tu modelo de trabajo, tu modelo de tratamiento. Yo me imagino que los del norte trabajan diferente a veces que los del sur, ¿no? Pero no necesariamente es algo negativo. Es simplemente aprender a respetar. Me decía mi padre en alguna ocasión, esto se va a controlar el día que cada quien amarre a sus locos. Y yo pensé que eran determinados padrinos que luego veo. Y me dijo, no, el día que cada quien amarre a sus locos. El día que cada quien le baje y aprenda a escuchar al otro de manera respetuosa,
y se aprenda a poner en los zapatos del otro. Hay quien dice, yo te entiendo, pero ponte mis zapatos y camínale, porque de otra manera es poco lo que aportas al movimiento. Actualmente ha mutado el movimiento y creo que de manera muy positiva. Veo muchos jóvenes que no traen los paradigmas que a veces traemos muchos viejos, ¿no? También es cierto que hubo muchos aciertos, también es cierto que hubo muchos errores, pero si no aprendemos de los errores que cometieron o cometimos los que en algún momento iniciamos esto, yo creo que estamos condenados a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Es buen momento para algunos hacer un poquito de introyecto y de observar lo importante que es respetar nuestra historia, trabajar en la unidad, pero sobre todo observar que esto está mutando, que las necesidades son diferentes y que la capacitación es la salida a la problemática que actualmente vivimos. Yo le preguntaba a un joven, le dije, ahora que sabes el daño que te genera este tipo de sustancias, ¿te volverías a drogar? Y la piensan. Es más, si algunos supiéramos el daño que nos generaba determinadas sustancias, yo creo que no lo hubiéramos entrado. Si hubiéramos visto la consecuencia, pero de primera mano. Algunos somos privilegiados. Algunos tenemos la oportunidad de ver la enfermedad de frente, de convivir con ella día a día y también de aterrorizarnos, porque muchos de aquí tenemos hijos jóvenes y nos da terror. ¿Cómo le hago? Unos especialistas dicen que si les doy mucho, van a ser sobreprotegidos, no van a tener tolerancia a la frustración y se van a ir al consumo. Pero escucho a otros compañeros y dicen que consumen porque no les dieron nada, ¿no? Entonces algunos papás nos llenamos de terror, ¿no? Le pago la mejor universidad y resulta que allá dan cocaína, ¿no? Y le pago la más barata y resulta que acá dan marihuana. O sea, ¿para dónde me muevo? Eso es con lo que día a día, los que de verdad estamos en la trinchera, no los que nos dicen cómo llevárnosla desde otra óptica donde no están involucrados, los que todas las noches iniciamos una junta en un grupo o estamos trabajando en una hacienda. Ese es el tipo de problemáticas con las que convivimos, que para muchos ha sido muy doloroso hablar del programa, hablar de unidad y no podérnosla llevar a casa. Y yo creo que es muy doloroso venir a una convención, a un simposio, a lo que sea de tratamiento y a veces observar tanto joven y decir cómo me gustaría que uno de ellos fuera mi hijo y no anduviera consumiendo. Esa es la enfermedad real. Esa es la parte dolorosa, con la que muchos estamos generando el compromiso de que mientras no se tenga la fortaleza de la unidad y que la unidad va a llegar a través de la conciencia, y como ustedes saben, conciencia es una palabra compuesta, con ciencia, con conocimiento vamos a hacer un movimiento muy limitado. Y es un movimiento que yo amo, pero que tampoco puede estar negado a ver la realidad. Algunos dejamos de pelearnos por saber quién tenía la razón y nos hemos acercado a quien nos teníamos que acercar. Está la parte de la capacitación dentro de la estructura, está el que las personas se pueden acercar a entender un movimiento, y creo que no se trata tanto de cantidad, sino se trata de calidad. Se trata de que las personas hoy, el día de hoy, tengan herramientas para poder entender mucho de lo que estos señores que fueron fundadores hicieron de manera, pues por intuición, pero que el día de hoy se le puede dar nombre y se le puede dar una metodología donde se vea un resultado real. De verdad, a mí hay autoridades que me han preguntado, ¿y cuáles son tus estadísticas? Y digo, desconozco. Hay un problema social muy fuerte. Yo trabajo en el área clínica, yo trabajo con jóvenes en adicciones, algunos me conocen ya de años. Tuve que hacer una tesis, una parte de la tesis para el doctorado, y me metí al servidor donde están todos los registros, y es impactante. Cuando alguien entra en un tratamiento tiene que quedar un responsable legal, ¿sí sabían? Señores, ¿qué los amenazó Samuel de que no pueden contestar? Hay un responsable legal. ¿Qué porcentaje creen que de ese responsable legal son mujeres? El 82%. En la clínica es el 82%. ¿Y los varones? ¿Dónde estamos? Hasta que yo no comprenda que esto va de lo micro a lo macro, ¿qué aporta la mujer en la formación del ser humano? Psicológicamente aporta el alimento afectivo. Pero algo más importante, ¿qué aporta el hombre en la formación de un ser humano? El varón. Aporta la fuerza yoica, aporta la fuerza del yo, aporta el don de llegar a ser. Y lo estamos viendo, Nunca habíamos estado en una sociedad tan dividida entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre buenos y malos.
Y el resultado se está viendo en nuestra sociedad. Cada vez está más colapsada en áreas que son elementales. Y algunos lo venimos a buscar aquí. Por eso sirve esto, ¿eh? Yo tenía un padrino que me decía, ¿quién es el que te cae más gordo? Y era un señor que paradójicamente se llamaba Roberto, como mi papá. Y me decía, le vas a servir un café y le vas a regalar un cigarro, pero de los tuyos. Y le decía, no estoy de acuerdo. Y me decía, es que no lo estoy poniendo a tu consideración. Tú lo que necesitas es sanar con tu figura masculina, pero sobre todo necesitas trabajar con tu tolerancia a la frustración. No te sabes frustrar. Traes un problema muy fuerte de autoridad y eso te va a costar la vida o la libertad. Hasta que no comprendas que la variedad, diría mi padre, de toda la fauna que hay en los grupos, le da fortaleza a esto, no lo entenderías. En una ocasión se me acercó un compañero y me dijo, necesito que corras al changoleón. Tú como líder de grupo, imagínense a la persona que le decían el changoleón. Y es que de verdad te abrazaba y olía a todo, ¿eh? Y ya ven que en cuarto y quinto paso son muy dados a abrazar. Y llegaba y te decía padrino y te abrazaba así, y sentías pero... Y me decía, lo tienes que correr. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿no lo ves? Y le digo, sí lo veo. Le digo, ¿cuál es el problema? Me dice que no se baña. ¿Qué trabajo le cuesta bañarse? Y le dije, el mismo que le cuesta a ti salir a trabajar. Tienes 2 hijas y tienes 6 meses que no sales a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Si nos empezamos a correr por nuestros defectos, se va a vaciar esta sala, señores. De verdad, se va a vaciar. ¿Sí? Es esa mirada morbosa con la que algunos fuimos educados. Sacaste una mala, pero saqué 9 buenas, papá. Y de ti necesito la palmada. Y a veces necesito a la señora jetona que por ahí anda sentada, que me ponga a trabajar con mi mamá, para no gritarle a mi esposa todo lo que le quise gritar a mi mamá, que a veces dan ganas, ¿no? Sí, y poder entender procesos que son muy reales. No puedo entender cómo te enamoraste de un alcohólico, yo sí. A este sí le puedes decir pinche borracho irresponsable como le querías decir a tu papá, ¿no? Para eso está la variedad. Sistémicamente, un grupo entre más variado sea es un grupo más sano. Un grupo entre más homogéneo sea es más neurótico. Y hay grupos donde llegas y, por ejemplo, no hay hombres. Síntoma de que no hay tolerancia a los varones. Hay grupos donde llegas y no hay jóvenes. Hay grupos donde están regañando a los jóvenes. Es que mira, se paran y hablan y todo. ¿Tú a esa edad dónde estabas? ¿Dónde andabas tú a los 18 años? ¿Procesándote? Traías un desmadre de tu vida. Eso es lo que nos hace fuertes. Algunos estamos obsesionados en volver el grupo más fuerte. Respeta la variedad y eso es la fortaleza. Porque lo que necesites trabajar ahí te lo vas a encontrar. Y te vas a encontrar a tu papá, ¿eh? Y te vas a encontrar a tu mamá y te vas a encontrar a tus hermanos. Y te vas a encontrar con las figuras de autoridad que necesitas trabajar. Me decía una persona, es que a veces me aburren las juntas. Pues si quieres te traemos payasos, güey. Aquí no es para que vengas a divertirte. Aquí es para que vengas a trabajar tu tolerancia con lo que el otro hace. Y que si tanto te choques porque algo te checa, ¿eh? Yo veo que hay personas que les repatea lo que estamos haciendo, ¿eh? Y que absurdamente dicen, es que ¿dónde está la unidad? Pues si tú saliste de un grupo que intentaste romper o ya se te olvidó, porque a los nuevos los choreas, ¿eh? Pero habemos viejos que a la mayoría, excepto creo que a Samuel, yo a todos los vi llegar, ¿eh? Digo, no en el grupo, pero en tiempo. Y después resulta que lo tuyo es pecado y lo mío es amor, ¿no? Eso es lo que rompe una unidad verdadera. El comprender que la variedad va a ser la fortaleza del movimiento. Y ustedes nos traen mucha fortaleza, señoras. Ustedes son la base. Nosotros somos los que damos cara, pero ustedes son las que nutren. Ustedes son las que dan el lugar. A algunos ya se les olvidó cuando las alanonas eran servidoras de segundo nivel. No podían acceder a una coordinación, ¿eh? Como debe de ser. Sí, no, de verdad, ¿eh? Cuando llegaron las neuróticas, los alcohólicos éramos felices hasta que llegaron las neuróticas a cuarto y quinto paso. Eran servidoras de segundo nivel. El problema es que a la vuelta de algunos meses su séptima pesaba más que la de nosotros, ¿eh? Y se tuvo que empezar a ceder.
Síntoma de que mientras no trabaje con mi historia, lo voy a seguir proyectando. Y síntoma que mientras no me realice afuera, me voy a querer realizar aquí. Y comprendo la posición de muchos de manera déspota, porque es un mecanismo de compensación. Te humillo como me siento. Esa es la paradoja, ¿eh? En su pensamiento mágico como niño humillado, cree que humillando al otro le va a dejar de doler la humillación que vivió. Y para eso no es un grupo. Por lo menos desde mi perspectiva, no. Yo creo que es comprender que lo que tú traes te puede servir a mí. Y cuando me puse a trabajar con mis compañeros, yo me fui del norte, cuando se fundó el norte, hace 30 años más o menos, ¿sí? Yo me fui del norte porque no toleraba a mi padre. Me caía gordo cuando se paraba, porque algunos recordarán que era muy, ¿cómo decirlo? Era seductor, o sea, su forma de ser. Y yo lo veía y decía, yo te conozco. O sea, y yo me salía enojado de la fruta. Y en una ocasión me lo dijo con mucho cariño. Me dijo, trabaja tu mamá. Y volteé y le dije, mejor vamos a trabajar a la tuya. Y me dice, te dije, bueno. Yo también, o sea, traía un resentimiento muy profundo y muchos de ustedes me ayudaron a trabajar. Esa es la fuerza de la unidad. Esa es la fuerza del grupo. No pedirle perfección a alguien cuando yo no la he encontrado. No hay nada más patético que decirle a mi hija, búscate un hombre de bien y yo hacer un patán con su madre. No hay nada más patético que hablar de autoestima y permitir que alguien me esté lastimando por enseñar amor. Eso es lo que parece codependiente. Ese es su dolor. Y me dicen, es que soy adicto al amor. No, tú eres adicto a abandonarte. La adicción del codependiente es abandonarse. Es estar cuidando a los demás y descuidar sus necesidades. Y cuando encuentro al otro abandonado, me pongo a chavear y por lo regular me caigo. Yo le decía a los compañeros, yo no estoy obligado a ser amigo de todos, que hay quien no tolero, pero estoy obligado a ser compañero de todos. Yo no estoy obligado a quererte, pero sí estoy obligado a respetarte. Es más, ni siquiera estoy obligado a compartir tu punto de vista, pero de verdad que yo voy a ser uno de los precursores para que se respete, porque es tu punto de vista. Y lo que dice el otro para él es importante. Me decía una señora que ya deberían de dejar de fumar los grupos y también de poner a su cara. También de estarse metiendo en la vida de los demás. También de estar viendo que se equivoca el padrino. Eso es lo que nos debilita como movimiento. Yo me quedo con tus virtudes. Cuento una anécdota de un escritor muy famoso que tenía un detractor, ya ven que casi no hay, y todos los topas en el mismo lugar. Tenía un detractor, ¿sí? Es que, y me decías que te sientes mucho, le decía a la mujer, te sientes menos, porque sería cuestión de que hubieras las dos líneas, Y esta persona, por molestarlo, fue y levantó todas las heces fecales de su perro, se las puso en un plato y se las dejó en su cuerpo. Y el otro llegó, tiró a donde deberían ir el producto, lo lavó, le puso unas frutas y unas flores. ¿Sí? Y fue y lo dejó en su puerta y el otro lo estaba esperando porque dijo, ahorita que venga, le voy a regresar la terapia y le voy a decir, no. ¿Sí? Yo no voy a ocupar este espacio ni a faltarle el respeto a ustedes, que algunos venimos de muy lejos para dedicarle esto a alguien que sea detractor de este movimiento. Sería darle un lugar de privilegio. Y llegó esta persona, lo puso en la puerta y el otro salió casi le dijo, ya te agarré. Y le dice, te traigo esto. Le dice, ¿por qué me das esto? Dice, porque cada quien da lo que quiere. Yo tengo frutas y flores, tú tienes otras cosas. Cada quien va a dar lo que quiere y es entendible que no sepas hacer la unidad. Y puedes aprender. Porque quien te tuvo que haber enseñado eso, muy probablemente o se fue o estaba igual de lastimado. Y eso no justifica tu conducta, pero sí se comprende. Y hasta que no comprenda yo que yo he tenido otras oportunidades, y no para perdonar a mis papis porque no lo necesitan. En una ocasión le dije, padre, te perdoné, y dice, qué bueno. Pero yo le dije, la verdad, ya me perdoné, yo, con todo respeto, lo que tú definas es por tu salud mental. Qué bueno que ya me perdonaste porque te vas a enfermar. Ojalá y entiendas que el resentimiento es como tomarte el veneno y esperar que el otro se muera. Así de futuro. Y todavía desesperarte y decir, ¿a qué hora te va a cambiar? Si no, se lo va a cambiar. Es a ti. Si yo lo veo desde esa óptica, yo creo que puedo aprender mucho no para perdonar a mis papis. A veces sin darnos cuenta, algunos nos proyectamos lo que ha pasado para no poder hacer la unidad. Es que sabemos
que el día que yo empiece a hacer la unidad y te comprenda a ti, a lo mejor comprendo a mis papás, ¿no te has dado cuenta? Que el día que yo comprenda a mi compañero, a lo mejor comprendo a mi mujer. En una ocasión estábamos en la clínica esperando un pago muy importante. No voy a entrar en detalle porque hay autoridades. De la parte federal que pagamos la ley. Y yo estaba como que a ver, yo estaba desesperado. Y en ese tiempo mi hijo mayor, el varón, estaba pequeño, tenía como 7 años. Y yo le prometí un juego de dinero. Y yo esperando a que ya se resolviera, porque eso resolvía muchas cosas de la clínica. Recuerdo que llegué de trabajar y me dice mi juego. Y en una parte de mí iba a decir, yo estoy preocupado por salvar el mundo y no sabes con sus pendejadas de que el juego. Y una parte de mí me dijo, así como esperas, tú esperas. Así como tú esperas que un día tus padres se acerquen y te den un abrazo, a lo mejor están esperando lo mismo. Ojalá entiendas que te perdona libera y eso permite estar unidos. Y a veces el perdón ya ni siquiera va a ser directo. Algunos somos privilegiados, pudimos trabajar estando nuestros padres vivos. Hay quien no tuvo ese privilegio. A mí me lo dijo en una ocasión un viejo dentro del programa y me decía, ojalá entiendas que el tiempo que tu padre te quede vivo en el programa es solo morir. Ese tiempo es solo morir. Y disfrútalo. Porque el tiempo no vuelve. Las cosas se van. Esa se aventaba Roberto. Una vez me sacó de consulta, estaba yo en consulta, y me toca la ventana y me dice, yo pensé que algo había pasado y salgo y me dice, y le digo, estoy muy consulta. Me dice, ven, y me paró así y me dice, ¿ya viste la luna? Y le digo, por eso me sacaste, me dice, está hermosa. Me dice, solo para tus ojos, no te voy a aprender. Esto es solo para tus ojos. El día que ustedes vean lo que yo veo de aquí, emociones. Y también lo que tú ves de allá, a lo mejor proyecta, tú sabrás qué proyecta. Y esto es único y repetible. Yo no me quiero perder estos eventos, porque un día lo vamos a recordar con mucha nostalgia. Esa es la verdad. Un día no van a estar. Y lo que aprendiste como unidad con el otro es lo que vas a dar. Cada quien da lo que tiene, cada quien aporta lo que posee. Ojalá, y uno de mis mayores deseos es que encuentres la parte más positiva de ti, porque aunque te digan que no vive en ti, hay una parte de ti inmaculada, intocable. Te hayas metido donde te hayas metido. Ayer que llegamos al hotel, mi mujer y yo le digo, vamos a aguantarla. Me han corrido de todas las ¿sí? Y esa parte la hemos vivido también y digo, eso es lo que me voy a llevar. La convivencia un día en la noche, un sábado en la noche en una hacienda, en una fogata, ver cómo el otro sale, que un día llega y te diga, llegó un muchacho y yo le reconocí, me dice, vengo a agradecerle, y le digo, ¿de qué? Me dice, terminé mi carrera, hoy soy psicólogo. Digo, qué bueno, le digo, no tenía el gusto de conocer, dice, pero yo soy psicólogo. Le digo, ¿dónde me conociste? Dice, en la radio. Le dije, o sea, casi dijiste, si este pendejo puede. Es que esa es la función del testimonio, esa es la unidad, hasta donde entiendo esta comisión que ustedes se llama para venir a dar testimonio, para venirnos a nutrir entre nosotros. Cuando cumplí 5 años en el programa, yo me invitaba en un anexo. Y recuerdo que se me ocurrió la estúpida idea de decir, no me hagan fiesta, no gasten en mí, me entró la humildad. Les digo, cuando tengo, no hay necesidad de comprar tamales y de hacer la fiesta. Y se subió el más viejo del grupo. Y me dice, pásate hasta adelante, por favor. Y me dice, te voy a hacer un regalo. Le digo, yo me imagino un regalo de la Virgen. Me dice, ¿de verdad tú sí te sientes la quinceañera, verdad? Y va para varios que nos hemos parado aquí. Dice, ¿de verdad tú sí te sientes la quinceañera, verdad? Y le digo, dice, no. Dice, aquí te tenemos, tú tienes que dar testimonio porque todos los que vienen detrás de ti necesitan ver que hasta un cabrón como tú puedes dejar de consumir. Pero no eres la princesa de esta fiesta, compréndelo y lo entendí. Ya es momento de dejar de pelearnos con nuestra naturaleza. Y yo, mis compañeros, yo no veo adictos, yo veo supervivientes. La adicción simplemente es el síntoma de entornos sumamente destructivos y que es una maravilla.
Me decía una persona hace poco en Estados Unidos, me dice, si yo ya no le entendí, le digo, ¿qué parte no se entendió? Ya iba a contestar con otra vaina. Le digo, no, me dijo, no, esa parte no. Me dice, lo que no entendí es cómo usted, siendo psicólogo, se vuelve alcohólico. Y le dije, es que fue al revés. O sea, primero fui alcohólico y después estudié psicología y después me especialicé más. Y le dice, ¿no me da pena? Y le digo, no. Le digo, yo no puedo renunciar a lo que fui, porque si no, no estaría parado aquí. El día que aprendas a abrazar tu enfermedad, acabas de comenzar a hacer la unidad, pero contigo mismo. Cuando haces la unidad contigo, técnicamente dejas de chingar a los demás. Dentro de la psicología indotibetana, dentro del módulo que le llaman la palma de la mano, ellos dicen, hay una oración que dice que mis maestros estén bien felices y en paz. La repetía mucho mi padre, él fue budista de muchos años, y decía que mis maestros estén bien felices y en paz, porque quien no respeta a sus maestros no respeta a nadie. Tus maestros te agarraron en calidad de asno y te desasnaron. ¿Sí? Yo hoy veo al que fue mi padrino de primero, pero él no lo escucha, pero yo digo, se quedó bien limitado, pero me agarró en una etapa tan difícil de mi vida y me aceptó tal y como era. Y cuando yo pensé que me iba a decir, ese tipo de perversos aquí no caben, fue una muestra de amor tan grande, porque no había lugares de trabajo donde hubiera sillas. Y después había un montón de mitos de que del agua que no se lavan las manos, se les ve el espíritu, y que las cortas de que no, lo que estábamos bien jodidos, las sillas estaban bien feas, no fue por otra cosa. Ojalá se le hubiera ocurrido a Samuel Camarones y Daniel en la hacienda Camarones, ¿no? O sea, pero no les alcanzó para tortas, digo, también los viejos ya en cocina. Y se le ocurre a esta persona, yo atento, chavo. Cuando tienes 17, 18 años, a los 40 años los ven rucos. Sí, se lo cuento, está joven. Y entonces yo vi el grupo a mi padrino. Y entonces nada más había sillas para los estudiantes y le dije, ten. Y a mí me rompió el corazón ese señor como me dijo, no, esa silla es para ti. Y ellos se jalaron unas piedras, se sentaron ahí, en el bizcocho. Y me dijo, aquí ahorita la persona más importante de este. Yo no sé de dónde sacaron la estupidez de que al nuevo se le maltrata y al escribir se le ofende. Las personas que me recibieron con mucho amor, porque yo estaba tan resentido con la sociedad que me hubieran maltratado que hubiera ido. Ese es el problema. Cuando yo salgo conmigo, les decía, con esto cierro la parte indotibetana que dice que mis maestros estén bien felices y en paz, que mis padres estén bien felices y en paz. Hay un punto ahí en el canto donde dice que mis enemigos estén bien felices y en paz. Y algunos dicen que espiritual era Buda. No, es que si mis enemigos están bien, no están chingando, están trabajando con ellos, están sí. Yo les decía a una persona, es tu mejor amigo, no me decía, no, ni lo conozco, ya se la llevó, güey, es tu mejor amigo, la otra está feliz, ya no está chingando, ya no está siendo juzgado, o sea, se acaba de convertir en tu mejor amigo. Y si somos honestos, cuando yo estoy bien conmigo, dejo de molestar. Cuando yo estoy pleno, no quiero venir aquí que me aplaudan, no quiero que mis ahijados se sometan. Cuando en mi casa me respetan, le decía a un compañero, ¿cómo no te ibas a enfermar? Si te dejaron 30 personas a tu cargo y empezaste a dar órdenes, y en tu casa no te hace caso ni el perro, te volviste loco, usted normal, te volviste en un tiranito. Chéquelo, las personas que han tenido en cualquier área, en belleza, en dinero y todo, manejan una sencillez exquisita. Hay personas que son exquisitas. Hay un modelo muy doloroso que rompe la unidad, los ricos nuevos. Pero no me refiero al dinero. El que ya sabe tantito y ya está pendejeando a los demás. El pobrecito alcoholiquito. Llegó un momento donde las neuróticas pues veían a los alcohólicos como más madreados. Hasta decían, no, más soy neurótica, pues nada más. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué diferencia? Eres igual de destructiva que yo. Me decía un paciente, es que a mí me gustan los reportes de riesgo. Le dije, no. Aventarte del bote y nadar con tiburones no son deportes de alto riesgo. Cásate con una neurótica. Enamórate de un alcohólico de un lugar. Eso sí son de alto riesgo. Que hoy te aman y están viendo de qué color vamos a pintar la casa y mañana te dicen ni la quemo, cabrón. Me vale, eso es
que algunos no es que queramos, es que tenemos que romper la dinámica de lo dopaminérgico que es el caos. Algunos traemos una inercia al caos. Yo conozco personas que apenas se acaban de llegar al grupo y te conocen y ya te están haciendo un chisme y dices, pinche aparte de problema, no sabes si el padre te va a poner una chica, o sea, de verdad, es esa adicción a estar en crisis. Imagínate que los primeros 40 años de tu vida, tu sistema nervioso estuvo todo el tiempo viviendo en estado de supervivencia. Y después llegas a un lugar de paz y pasas un síndrome de abstinencia como el heroinómano, como el alcohólico. Y si no hay un problema, lo buscas. Mientras no comprendamos la dinámica de la enfermedad, a veces vamos a estar nada más dando vueltas en lo mismo. Es buen momento. Creo que estamos haciendo no creo, estoy seguro que estamos haciendo un buen trabajo. Me decía una persona el problema de ignorancia. Me decía cómo se cura con conocimiento. El conocimiento. Y no soy especialista en todo. A mí me encanta escuchar a personas especialistas porque te nutren. Hay personas que tienen mucha experiencia. Escuchaba hablar el otro día a la psiquiatra de ella. No, la señora de verdad estaba en su área de nutre y todo. Dije, mira, es tu arrogancia, lo que no te permite ver es tu arrogancia. Cuando crees que ya creciste lo que tenías que crecer, te da el síndrome del producto terminado. Y en ese momento, el modelo ya no funcionó. Estamos jóvenes como movimiento, pero ya somos mayores de edad. Ya es momento de empezarnos a hacer cargo de nuestros procesos, de trabajar en la unidad, y yo creo que lo más importante, darte cuenta que alguien cuando atenta contra uno, está atentando contra ti. Pero le decía una persona y lo peor, muy probablemente estás atentando contra la familia de alguien. Yo no veo 300 individuos. No puedes verlo tan limitadamente. ¿Sí se han dado cuenta que aquí vemos más de 300 familias? Que muy probablemente los hijos de muchos de los que están aquí van a crecer con una autoestima diferente. Que el soporte que da el padre, que da la madre, que el hijo entre en plenitud no cuando le dicen que lo ama, sino cuando ve que su padre y su madre se aman. Él, al ser egocentrista, cree que se aman por él y entonces crece fortalecido. Esa es la labor que tenemos los que estamos aquí. Me gustaría felicitarlos, pero creo que ya lo sabes. Sí, de verdad. Y que eres superviviente, que tienes la experiencia porque conoces tus polaridades. Y quien conoce sus polaridades puede alcanzar su equilibrio. Hay quien dice, yo he sido muy bueno, sí, pero no tuviste aceptación. Me decía un compañero, yo jamás me he involucrado con una compañera, no te vayas, güey. Nunca traes dinero. Sin tentación cualquiera es santo. Yo te quiero ver con los medios y tener el equilibrio para decir, opto por mí. Y hago un acto de redención, no porque te lo merezcas, simplemente porque me lo merezco yo. Felicidades, tuviste un acto de amor. Te trajiste, tenías una cita contigo y llegaste puntual. Ya date un abrazo y reconócete. ¿Qué te obligó a venir? Dice mi vieja. Bueno, los demás, ¿qué te obligó a venir? Date la palmada y reconoce que estás trabajando para ti. Es el buen síntoma, estás teniendo actos de amor. Entre más hagas la unidad tú contigo, vas a hacer la unidad mejor con nosotros. Yo les agradezco, compañeros, porque para mí es un placer, de verdad. Ahorita lo platicaba yo con los padrinos y sobre todo con mi chavo el Tona. Le decía, es que a mí hay personas que nos vemos una o dos veces al año nada más. Pero tú te das cuenta cuando la gente te ve como. Fíjate qué paradoja. Yo siento que a mí me veía con miedo como predicador. Y a veces veo admiración en la mirada de las personas. Y me doy así mi sobadita y digo, vaya, sí, a lo mejor algún día, que ya es pronto, lo empieces a ver reflejado en ti, en la siguiente generación. Y entonces tus hijos no tengan necesidad de acercarse a un grupo para no morir, sino que lo nutran de manera positiva. Entonces hiciste bien tu chavo. A mí me decía, papá, ¿quieres saber cómo vas? Pregúntale a tu vieja, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu mamá, pregúntale a los que te conocen. Y después de eso platicamos. No recibas, y por eso quería explicar realmente la historia, y ahí está en el libro de Historia y Evolución. Creí que no le iba a decir nada, pero no va a decir. El
libro de Historia y Evolución de los Grupos del Cuarto y Quinto Paso, me decía mi padre, no te permita recibir una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Primero voltear como bien, pero no para que lo critiques, sino para que te des cuenta de lo que puede llegar a ser. Gracias por la confianza a la mesa de servidores y que sea el principio de lo que comenzó como un sueño hace mucho tiempo, y me lo dijo mi padre, y lo digo en su memoria, que me dijo, yo no lo voy a alcanzar a ver, y creo que tampoco muchos de nosotros. Me dijo, a lo mejor tú sí. Le dije, si no me llevas 17 años, no no me espantes. Me dice, a lo mejor yo no lo voy a alcanzar a ver. Que un día esto se unifique. Que un día la necesidad de sanación sea más que la pinche soberbia y la arrogancia de dos o tres que se quieren venir a revisar. Yo creo que un día se va a unificar. A lo mejor vamos a tener que pasar por procesos muy dolorosos